sin fin. Tercer programa, segunda temporada. La profecía. Hola a todos. Quería contarles mi parecer sobre nuestro desgastado mundo anterior al Holocausto, en donde nosotros éramos lo mismo que somos hoy, queriendo mejorar a fuerza de batallas, intentando vivir de pie aunque solo nos permitan vivir de rodillas. En ese viejo mundo se imponía la ley del más fuerte y se censuraba al que pensaba diferente. Pero hoy, sin la supremacía de poder imperante en esa época, podemos ser nosotros mismos y tenemos la oportunidad de crear un mundo mejor. Esta es la historia de aquel segundo año de nuestro nuevo mundo. Una historia que nos llevó a lo que vivimos hoy. Mejor les continúo contando lo que pasó en Segovia en aquel momento. Entramos en la cueva y recorrimos el mismo camino que Idriafix había realizado junto a mí, hasta que encontramos nuevamente a las 5 damas templarias, así decidimos llamarlas, y nos mostraron el camino hacia el alcázar. La oscuridad nos rodeaba y sentíamos el chapoteo del agua al pisar el suelo. Eran antiguas alcantarillas por donde circulábamos. Ellas conocían cada centímetro de aquellas cuevas y nos obligaban a caminar a gran velocidad. Nuestra intención siempre fue la de no matar a nadie, porque los esclavos de mente no eran dueños de sus actos, pero era algo inevitable hacerlo. Ellos iban a atacarnos para defender a sus amos. Salimos por una de las alcantarillas que daba hacia un patio interior del alcázar. El ruido de nuestros pasos resonaban en cuanto corrimos subiendo una gran escalera. Las damas templarias conocían muy bien el camino y con sus espadas en mano avanzaban corriendo. El ruido de las cotas de malla y las armas era ensordecedor. En el siguiente pasillo nos hicieron frente. Había sonado las campanas de alerta y venían a por nosotros. Las 5 guerreras eran una máquina de destrucción, cortando y abriéndonos paso. Mientras avanzábamos, mi mente se llenaba cada vez más de alucinaciones. Los lobos corrían junto a mí. Estaban protegiéndome en todo momento, prestos a derribar adversarios. Repentinamente se escucharon disparos y ellos salieron lanzados como rayos, atacando y desgarrando a los que disparaban, quienes enseguida fueron reducidos. Correr, matar los fantasmas de mi mente, enfrentar la muerte a cada paso, blandiendo mi espada contra quien existía o quien no. La diferencia era sentir cómo se frenaba mi espada contra la carne o solo se movía, eliminando una alucinación. Mi mente era un caos. ¿Cómo podía explicarlo si yo tampoco comprendía nada? Solo pensaba en destruir a los dominadores de mente. Penetramos en una gran habitación. Allí nos esperaban. Eran 3 y estaban rodeados por más de 30 poseídos sin mente que se lanzaron contra nosotros como demonios de una gran pesadilla. Los presentí allí, pero no pude saber cómo eran. Mis ojos no veían lo que estaba frente a mí. Solo veían lo que mi mente confundida develaba. Sin perder tiempo, 3 de los lobos se escurren entre los poseídos y atacan sin piedad a uno de los dominadores de mente. Su cuerpo cae desgarrado y ensangrentado. En ese instante mi mente se liberó un poco. Vi por el rabillo del ojo que uno se escabullía detrás de los tapices que adornaban la gran pared de piedra, mientras que otro era atacado por las damas templarias. Mi mente mezclaba realidades con visiones de grandes serpientes aladas o dragones emplumados que nos lanzaban fuego. Sentía gritos atroces y todo era confusión y destrucción. Corrí hacia el trapiz. Me enredé entre él y la pared, encontrando la puerta oculta por donde se escapó el dominador de mente. Mi cerebro estaba siendo atacado con furia y las alucinaciones eran mucho más fuertes. Para no perderlo de vista, seguía el sonido de sus pasos, sin mirar, sin pensar. El espacio se estrelló en aquel pasillo oscuro. De golpe mis ojos vieron 2 muros equidistantes. En medio de los mismos se encontraba un hombre enorme, con cabeza de serpiente, armado con 2 espadas que brillaban con luz propia.
Lo perseguí hasta llegar a una sala que estaba iluminada por antorchas. En ellos se distinguían gran cantidad de objetos desparramados por doquier. Todos brillaban, como si fueran joyas de oro y plata. Repentinamente recibí un fuerte golpe en mi cuerpo. Un gran dolor se apoderó de mí y sentí mi cuerpo azotándose contra el suelo. No contaba con tiempo para levantarme, pero logré realizar un movimiento rápido que le permitió a mi cuerpo girar en el momento exacto para lanzar mi espada hacia la cabeza de aquello que me atacaba. Sentí como mi espada penetraba la carne y escuché el ruido de algo que se derrumbaba golpeando el suelo. Mi mente se despertó por completo. Presencié la muerte de mi adversario. Mientras caía inconsciente, vi entrar a las mujeres guerreras. En la nube de confusión en que me encontraba, sentí que levantaban y mi cuerpo flotaba por el aire. Vi techos de túneles y la luz de la sala en donde había tenido lugar la gran pelea. Todo se movía, mi cabeza zumbaba, hasta que sentí la lengua húmeda de Idiafix refregándose en mi cara. Ya está, Idiafix, estoy bien. Pude distinguir la estancia en donde yacían muchos cadáveres rodeados de sangre y de gente llorando a su alrededor. Habían sido liberados y tomaban conciencia de lo sucedido. Quité la malla de alambre de mi cabeza y sentí el alivio de no llevarla. Todo se veía distinto, la luz, el espacio. Ya mi cabeza podía vislumbrar la realidad. ¿Pero dónde estaban las guerreras? Me paré tambaleándome. Arranqué con furia el tapiz para ver mejor. En aquel muro de piedra no había el más mínimo vestigio del pasadizo. Los lobos olfateaban y rasgaban la piedra, y ellos tampoco pudieron encontrarlo. Ya no estaban las guerreras, y solo encontramos la ropa de dos de los dominadores de mente. Tal vez sus cuerpos se habían esfumado, o quizás todo fue producto de la distorsión de nuestra imaginación. Corrí con Idiafix fuera de la muralla buscando la entrada al túnel por donde ingresamos, y la entrada sí existía. Me adentré por el túnel y dejé que mis fieles compañeros me guíen por aquellos pasadizos oscuros. Llegamos a la gran galería donde vi por primera vez a las damas. Caminé por ella, observando los dibujos de los muros. Descubrí una secuencia en donde aparecen 5 lobos y un hombre con sombrero, que llevaba capa y espada en la espalda. Pero no pude comprender nada de lo que mostraban aquellas secuencias. También descubrí una escalera que ascendía hacia una planta superior, y subimos por ella. En la parte superior había una gran losa que obstruía el paso. Con mucho esfuerzo pude desplazarla. Al atravesar las losas nos encontramos en una gran sala de 12 lados. Era una antigua iglesia. El sol se filtraba por sus pequeñas ventanas y percibimos su gratificante calidez. Al otro lado de la nave central divisamos una gran puerta y salimos por ella. Nos encontrábamos en la iglesia de la Veracruz y sinceramente comprendía menos que antes. Con el pasar de los días pude comenzar a aprender los nombres y reconocer las caras de los que me rodeaban. Y me desperté de todo aquello. Segovia era una comunidad pujante, ya que bajo el poder de los dominadores de mente se había preparado muy bien para sobrevivir. El acueducto había sido reparado y funcionaba como muchos siglos atrás. Tienen buenos sistemas de generación de energía, gran cantidad de campos sembrados y sus almacenes están llenos de comida para aquel invierno que se acercaba. Cuando me comuniqué con Roberto, le conté la historia completa, o al menos la que yo recordaba, y le pedí que también me cuente lo que sucedía en Madrid. Roberto me ayudó a instruir a Marcelo en la tarea de fabricar una radio con la cual Ibarrondo y Segovia se pudieran comunicar. La gente de Segovia vivía como si acabaran de despertar de un gran sueño.
Todos estaban ansiosos por escuchar las historias de aquel tiempo en que estuvieron dormidos. Después de unas semanas con ellos, decidí recoger mis cosas, recargar el automóvil y alejarme con mis amigos de la ciudad, antes de que se comiencen a pelear por cómo gobernarse. De mala gana le dejé todo el café que había celosamente escondido en el coche, ya que ellos disfrutaban mucho con él. Quizás en el viaje pueda conseguir más. La noche antes de irme, tuve un sueño. Hacía muchos años que no recordaba mis sueños, pero este sí lo recordé. Vi a las guerreras en su sala. Ellas me advertían que debía cuidarme y que habían esperado muchos años para que yo llegara. San, todavía te quedan muchas peleas por luchar y necesitas recuperar fuerzas. Tu tiempo está pronto a comenzar. Los dominadores de mentes existían ocultos desde el principio de los tiempos. Siempre fueron nuestros enemigos y causantes de muchos males a la humanidad. Ellas me pidieron la espada y realizaron un ritual mágico. La espada flotó en el aire. Mango y hoja fueron desarmadas y ambas partes fueron envueltas por una luz brillante que inundó por completo la sala. Finalmente se armó otra vez, retornando a mis manos. Y ellas dijeron: Esta es tu nueva espada, que cortará todo lo que tengas que cortar. Tu cuerpo será sanado y serás fuerte como en otras épocas. Cuando desperté, tomé la espada. La vi como siempre. La hoja tenía todos los golpes de martillo que yo recordaba. Es increíble las tonterías que uno puede llegar a soñar. Mi próxima parada sería Burgos. La ciudad queda a unos 230 kilómetros y sería necesario realizar una escala en Aranda del Duero. Me tomaría unas 2 o 3 horas llegar a mi primera escala. Estaba ansioso por ver qué encuentro allí. Tampoco sabía cómo iban a reaccionar mis amigos luego de 2 horas encerrados en un automóvil. Mientras recorría las llanuras y sembrados que años antes había transitado, me daba cuenta que ya nada era como antes. Los sembrados estaban mezclados con plantas silvestres y pequeños árboles creciendo en medio. El dorado del trigo se confundía con los verdes de vaya a saber qué plantas. Las semillas mezcladas y entremezcladas, traídas de quién sabe a dónde. El aumento de las lluvias era evidente. Todo tenía un aspecto muy distinto. Algunas se adaptarán y otras morirán, no soportando el frío del invierno o el calor del verano. Los kilómetros transcurrían lentamente, debido al pésimo estado de la carretera. Tenía la ilusión de encontrar sobrevivientes, para detenerme y contactar con ellos, pero cruzamos pueblo tras pueblo y los encontramos vacíos. Al acercarme a Turégano, pude divisar que en la zona habitaban sobrevivientes. Se observaban huertas, sembrados y animales de crianza. Entré cautelosamente al pueblo y circulé por sus calles desiertas hasta cruzarme con un peatón que miraba alucinado al ver un automóvil que se dirigía hacia él. «¡Buenas, buen hombre!», le grité, y se acercó a mí. Al ver a los lobos y a Idiafix en el interior, se sorprendió aún más. «Estoy de paso y en donde veo gente que sobrevivió, realizo una pequeña escala. Siempre me gusta charlar un poco. Yo vengo de Madrid». Él se interesó por lo que sucedía en Madrid y accedió a conversar conmigo. Pedí a Idiafix que le dejara su asiento y amablemente pasó detrás con sus amigos, mientras que el extraño entró al automóvil con bastante miedo. Y me indicó el camino para llegar a su comunidad. «Doble aquí y siga recto», fueron sus indicaciones, que seguí atentamente para encontrarme frente a un castillo amurallado del siglo XII en la cima de un pequeño cerro. Era imponente, y estando frente a él distinguí las columnas de humo de los fogones que había en su interior.
Nos bajamos del automóvil y caminamos por un sendero de piedra, que luego de una pequeña curva nos mostró la puerta de entrada. Cuando llegamos a ella, se acercaban varios hombres a nuestro encuentro. Me invitaron a entrar a la fortaleza y me llevaron a un gran salón donde me esperaba alguien importante. Mucha más gente se encontraba en él y me preguntaron muchas cosas. Tuve que contarles lo que pasó en Madrid desde el primer día del Holocausto hasta mi partida. Ya me estaba cansando de contar la misma historia. Llegó el momento en que les pregunté yo a ellos, y uno de ellos me contó su historia oficial, la que comenzó antes del gran Holocausto. Cuentan que unos meses antes de la gran caída de piedra cayó una primera piedra, enviada por el primer espíritu, la cual fue encontrada por Marcos. Él la cuidó celosamente. Aquella piedra divina se metió en sus sueños y le reveló el cataclismo. Desde aquel día, Marcos intentó avisar a sus amigos y vecinos, pero nadie lo escuchó. La piedra le pidió que la escondiera en lo más profundo del castillo, y él dormía toda la noche junto a ella. Durante el día difundió la palabra del primer espíritu. Ninguno de aquellos incrédulos le prestó atención. La noche del Holocausto, el primer espíritu le contó a través de la piedra lo que pasaría esa noche. En el castillo ninguna piedra cayó, pero sí impactaron muchas en el pueblo. El primer espíritu le dijo que durante 3 días se escondiera en las catacumbas del castillo, junto a ella. Y al amanecer del 4.º día, él salió a ver la luz. Ese día Marcos recorrió las calles predicando la palabra de ese Dios, y los sobrevivientes salieron a ese encuentro. Todos adoraban al primer espíritu bondadoso que permitió que siguieran con vida. Desde entonces habitan el castillo. Cuando terminó de contar la historia, todos gritaron alabanzas a Marcos y al primer espíritu. Esto para mí no era normal, pero repetí sus palabras para no entrar en conflictos con ellos. No sea cuestión que se enojen conmigo y deba salir corriendo del lugar. En ese momento fui consciente de 2 cosas. Primero, todos vestían de negro y de la misma manera, como si estuvieran uniformados. Y segundo, no había ninguna mujer entre ellos. En aquella sala enorme había más de 200 personas. Estaba construida con muros de piedra y techos muy altos. En su frente había una zona elevada y un trono en ella. Lucía como si fuera una sala real o algo parecido. Me mezclé entre ellos y conversé hasta la hora de la cena. Allí fue cuando me invitaron a pasar a otro salón. Tendré que quedarme en este castillo para pasar la noche. Quién sabe cuántos días más, pensé en ese momento. En el gran salón comedor tampoco había ninguna mujer. Idriafix estaba a mi lado, y yo sabía que él pensaba en su manada, que quedó fuera de la muralla. Acaricié su cabeza intentando que se relaje. Cenamos en comunidad, y el tal Marcos no comió con nosotros. Ya comenzaba a no estar nada cómodo con ellos. Luego de comer, poniendo como excusa que extrañaba a mis lobos, pasé la noche en extramuros, en una casa del pueblo. En realidad me encontraba mucho mejor con mis amigos que con esta gente. Pero tenía que saber más de ellos. No podía dejar ese pueblo tan rápido. Allí no pasan cosas buenas. Me desperté al amanecer, como siempre lo hacía, y mis amigos me tenían un par de liebres para el desayuno. Ya era costumbre comenzar el día con un banquete especialmente provisto por ellos. Salí para encender el fuego y preparar las presas. En ese momento vi un grupo de personas que caminaban desde el castillo hacia los campos. Parecía que era el momento de salir a trabajar, pensé. Y al observar en detalle, mientras cocinaba las liebres, distinguí que eran mujeres, vestidas totalmente de negro, las que hasta ese momento no había visto en la comunidad.
Continué con mi desayuno y junto a mis animales salimos a realizar nuestra caminata de la mañana. Me encantaba disfrutar de los campos de las primeras horas del día, el aire frío de la mañana, los campos húmedos por el rocío y en partes escarchados por el frío que comenzaba a arreciar en aquella época del año. De regreso saludé a las mujeres que trabajaban en el campo. Y cuando ellas me vieron salieron corriendo despavoridas hacia el interior de la fortaleza. Yo no comprendía nada. Regresé a la casa para asearme y me dirigí hacia la comunidad. De camino me encontré con un grupo de hombres que corrían a mi encuentro. Cuando los vi venir corriendo, gritando, blandiendo sus armas, corrí hacia el auto. Corrí más rápido de lo que nunca lo había hecho. Subí al auto y mis amigos ya estaban en él. Salí lo más presurosamente que podía de allí. ¿Por qué se enojaban conmigo? Yo solo había visto a la gente trabajar en el campo. No hacía nada malo. Al arrancar, comencé a escuchar el ruido de flechas y piedras golpeando la carrocería del automóvil. Instintivamente aceleré el auto y se disparó a gran velocidad. Ya no importaba el mal estado del pavimento. ¿Qué había sucedido allí? La comunidad tecnológicamente era muy pobre. No disponía de luz eléctrica ni de calefacción. La comida estaba sosa y con poco sabor. Todo era demasiado austero, magro, triste, gris. También me inquietaba el no ver mujeres, y que los hombres tuvieran esa vestimenta con esas túnicas tan simples y poco cómodas. Esta gente era muy rara. Estaba obsesionada con las normas y su primer espíritu. Idolatraban a un dios de origen desconocido y empoderaban a un profeta que ni siquiera tenía la grandeza de convivir entre sus semejantes. Todo eso pensaba mientras me alejaba de allí. ¿Acaso era una comunidad de monjes? ¿Una secta religiosa? Sinceramente, he visto cosas raras desde el Holocausto. Pero esta se llevaba el premio mayor hasta el momento. Tenían a las mujeres encerradas y nadie podía verlas. No entiendo nada. Es mucho mejor estar lejos de estos locos. Cuando me encontré a suficiente distancia, regresé a mi velocidad de crucero. No era cuestión que rompa algo del automóvil. Bueno, el programa de hoy llega hasta aquí. ¿Cortamos, Roberto? Ok, ya está. Hasta la próxima.